Empleada haya carta dejada por el Papa el día de su partida. Lo que decía la hizo desmayarse. El frío de esa mañana de invierno envolvía el Vaticano, sumido en una niebla espesa que cubría la ciudad como un manto, deteniendo el paso del tiempo. En el aire, los ecos distantes de las campanas se entrelazaban con el suave crujir de las velas, mientras el reloj de la capilla marcaba las 4:30 de la mañana. La residencia papal, tan antigua como el mismo Vaticano, permanecía en un silencio casi absoluto. Sin embargo, en el corazón de ese silencio, Fernanda, una empleada de 42 años, sentía una inquietud inexplicable que se aferraba a su ser. Había despertado antes del despertador, arrancada de un sueño que no recordaba. El frío del invierno no era el culpable de su temblor, algo más, invisible pero denso, estaba en el aire, como si el mismo ambiente estuviera cargado de presagios. Tras vestirse, sus manos, temblorosas y rápidas, colocaron el crucifijo en su cuello. La jornada comenzó con una extraña sensación de que algo iba a cambiar para siempre, algo que ella, una simple empleada, no podría comprender. La mañana transcurría entre tareas de rutina, barrer los largos pasillos de mármol, pulir candelabros de plata, organizar los libros en la biblioteca papal. Pero nada de eso podía disipar la creciente sensación de que algo grande, algo misterioso, estaba por suceder. La inquietud seguía creciendo, hasta que la hermana Lucía, la severa gobernanta del Vaticano, irrumpió en la biblioteca. Su voz fría y autoritaria cortó el aire, anunciando que Fernanda había sido elegida para atender los aposentos papales ese día. Con el corazón acelerado, Fernanda atravesó los pasillos, cada paso resonando en el mármol, hasta llegar a la puerta de la habitación papal. Al abrirla, no encontró al Papa. Solo estaba el sencillo mobiliario, que, aunque austero, parecía estar impregnado con el peso de la historia. Mientras arreglaba, sus ojos se posaron en un pequeño papel amarillento sobre el escritorio. Era un mensaje del Papa, escrito con una caligrafía elegante. Hoy es mi último día en la tierra y sé lo que debo dejar atrás. Fernanda leyó esas palabras, cada una de ellas arrastrándola hacia una verdad aterradora. El Papa sabía que iba a morir, y confiaba en ella, una simple empleada, para revelar un secreto tan grande que podría cambiar la historia misma. La revelación fue demasiado para su corazón. El aire desapareció del cuarto, y Fernanda se desplomó al suelo, desmayada. Cuando despertó, la nota seguía allí, confirmando que no había sido un sueño. La había elegido, el Papa le había confiado esa verdad, y aunque no comprendía su propósito, sabía que su vida ya no sería la misma. Con la nota guardada en su bolsillo, Fernanda se sintió asaltada por la pregunta de qué hacer. El destino del Vaticano, de la Iglesia, y tal vez del mundo, descansaba en sus manos. Mientras trataba de comprender el alcance de esa responsabilidad, la hermana Lucía irrumpió en la habitación, descubriendo la nota entre sus manos. La amenaza era clara, entregarla o enfrentarse a consecuencias que ni siquiera Fernanda podía imaginar. El enfrentamiento fue feroz, y por primera vez en su vida, Fernanda se enfrentó a una autoridad con una determinación que no sabía que poseía. No puedo entregarla, dijo, con el coraje fortalecido por la confianza que el Papa había depositado en ella. La hermana Lucía, sorprendida por su resistencia, perdió el control, tratando de arrebatarle la nota a la fuerza. Pero Fernanda no cedió. Con el papel aún aferrado a su pecho, la hermana Lucía se retiró, dejando atrás una atmósfera cargada de tensión y amenazas. Con las manos temblorosas, Fernanda volvió a leer la nota. La verdad debe ser revelada, pero solo por alguien con un corazón puro. Esas palabras la marcaban profundamente. ¿Por qué ella? ¿Por qué una simple empleada, sin educación ni poder, había sido elegida para llevar tal carga? Mientras su mente luchaba por comprender, un sonido lejano rompió su concentración. Voces agitas, palabras como emergencia, capilla. ¿Sería posible que el Papa ya hubiera fallecido? Con el corazón acelerado, Fernanda decidió avanzar, con la nota escondida en su bolsillo, dispuesta a enfrentar lo que viniera. Sabía que su destino estaba sellado, que no podría retroceder. Sin embargo, algo en su interior la impulsaba a seguir adelante. La verdad que el Papa había dejado atrás, esa verdad que le había sido confiada, debía ser revelada. Pero las sombras de incertidumbre y peligro ya comenzaban a rodearla. Lo que sucediera a continuación podría cambiarlo todo. Fernanda se encontraba oculta detrás de una columna en la entrada de la capilla, observando con cautela. En el interior, un grupo de figuras vestidas con hábitos eclesiásticos se había reunido. Entre ellos, el cardenal Moretti,
un hombre de rostro severo, destacaba por su presencia, y junto a él, la hermana Lucía hablaba en voz baja, gesticulando con aparente urgencia. Aunque no podía escuchar sus palabras, la tensión en el aire era palpable. De repente, un grito apagado resonó dentro, seguido de un silencio mortal. Fernanda contuvo el aliento, su corazón latiendo con fuerza, temiendo que la escucharan. Vio al cardenal Moretti arrodillarse, seguido por los demás clérigos, mientras la hermana Lucía se mantenía de pie, su rostro pálido, pero con una expresión que Fernanda no logró entender. ¿Era miedo, tristeza, o algo aún más oscuro? Antes de poder procesar lo que estaba sucediendo, Fernanda fue sorprendida por una mano firme en su hombro. Era Paolo, uno de los guardias suizos, mirándola con una mezcla de amabilidad y sospecha. ¿Qué haces aquí?, le preguntó en voz baja, con una firmeza que la hizo sentirse pequeña. Sin poder mentir completamente, Fernanda improvisó. Había escuchado voces, pensó que algo estaba mal, y vino a ver si necesitaban ayuda. Paolo, visiblemente dudoso, le confirmó la peor de las noticias: el Papa había fallecido en la capilla hacía apenas unos minutos, y no debía decir nada a nadie aún. Las palabras de Paolo golpearon a Fernanda como una explosión. El Papa había muerto, y la nota que llevaba en su bolsillo confirmaba lo que él ya sabía: ese sería su último día. A pesar del dolor que sentía, Fernanda se contuvo, asintiendo, mientras Paolo le ordenaba volver a sus tareas. Mientras caminaba de regreso, con la nota en su bolsillo, su mente estaba en caos. El peso de ese secreto, de esa verdad que había sido confiada a ella, era casi insoportable. De vuelta en los aposentos papales, Fernanda sacó la nota y la leyó nuevamente. La verdad debe ser revelada, pero solo por alguien con un corazón puro. Las palabras resonaban en su mente, pero ¿qué debía hacer con ese mensaje? ¿A quién debía entregarlo? Mientras procesaba sus pensamientos, la puerta se abrió de nuevo, esta vez revelando a Teresa, su amiga de la cocina, que la miraba con el rostro pálido y preocupado. La hermana Lucía te busca, dijo, con voz temblorosa. Está furiosa. Dice que tocaste algo que no debías. Fernanda sabía que no tenía tiempo. Necesitaba esconderse o enfrentarse a Lucía, y rápidamente decidió que no podía quedarse allí esperando. Teresa, confiando en su amiga, la ayudó a escapar, indicándole que se dirigiera a la lavandería, un lugar donde, por el momento, nadie la buscaría. Mientras se refugiaba allí, Fernanda volvió a leer la nota, su corazón palpitando con fuerza. De repente, Teresa regresó, visiblemente agitada. Está pasando algo extraño, dijo, mirando con preocupación. Una niña está gritando en la plaza, diciendo que el Papa está vivo, que le habló y que la verdad debe ser contada. Las palabras de Teresa golpearon a Fernanda con la misma intensidad que las noticias anteriores. ¿Cómo podía ser eso? Si el Papa había muerto, y ella misma había leído su nota confirmando su partida, ¿cómo podía una niña gritar que él estaba vivo? Decidida a entender más, Fernanda pidió a Teresa que la llevara hasta la plaza. No podía quedarse sin saber más, especialmente cuando esa niña parecía saber algo que nadie más entendía. Cuando llegaron, el caos era evidente. Un pequeño grupo de personas se había reunido alrededor de la niña, que con una voz fuerte y clara, repetía que el Papa estaba vivo y que la verdad debía ser contada. La niña, con ojos brillantes de certeza, apuntó al cardenal Moretti y le gritó: «Tú lo sabes. Él te dijo. La verdad tiene que ser contada». Fernanda sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La niña, de alguna manera, parecía estar conectada con la nota que el Papa le había dejado. ¿Podría ser que de alguna manera el Papa le estuviera hablando a través de ella? Justo cuando intentaba comprender la conexión, vio que la hermana Lucía se acercaba, su mirada fija en Fernanda. Era evidente que la hermana Lucía sabía algo. A pesar del peligro, Fernanda decidió seguir su instinto. Se acercó al niño, empujando suavemente a las personas para obtener una vista clara de su rostro. Teresa trató de disuadirla, pero Fernanda estaba decidida. Sabía que la niña era la clave para entender lo que realmente estaba sucediendo. Con el corazón acelerado, Fernanda se acercó a la niña. Pero en ese preciso momento, la hermana Lucía la vio. Su mirada fulminante era todo lo que Fernanda necesitaba para saber que el enfrentamiento era inevitable. A pesar del miedo, Fernanda se mantuvo firme. No podía seguir ocultándose. Algo en la niña, en sus palabras, la hacía sentir que el Papa había dejado un mensaje que debía ser revelado.
La tensión se rompió cuando la niña, mientras era escoltada hacia la basílica, gritó, «La verdad vivirá. Está vivo en la verdad». Las palabras, llenas de desesperación y certeza, resonaron en el aire como una sentencia, y Fernanda comprendió que ese mensaje no era una coincidencia. La conexión entre la niña, la nota del Papa y la verdad que él había querido revelar, era más grande de lo que imaginaba. La hermana Lucía estaba cerca, pero Fernanda, con la nota aún guardada en su bolsillo, tomó una decisión: la verdad debía ser revelada, y no importaba el precio que tuviera que pagar. Fernanda, ahora con la verdad del Papa Francisco en sus manos, sabía que la batalla apenas comenzaba. Cuando la hermana Lucía, con una mirada cargada de autoridad, la había apresado en un rincón de la basílica, su destino había quedado sellado. Pero en lugar de la furia que temía, la hermana Lucía escuchó en silencio el mensaje que el Papa había dejado atrás. La sorpresa y la conmoción llenaron sus ojos mientras Fernanda, temblorosa, compartía la verdad escrita en la nota. Con una determinación que Fernanda no había esperado, Lucía aceptó la misión de proteger ese mensaje, aun sabiendo que podría costarles todo. «Si el Papa creía en esto, entonces debemos honrar su voluntad», murmuró, no sin un rastro de preocupación. Ambas sabían que las fuerzas dentro del Vaticano harían todo lo posible por enterrar esa verdad, y Fernanda se vio arrastrada a una lucha mucho mayor que ella misma. El velatorio del Papa se transformó en un campo de guerra silenciosa, con los rumores del mensaje de Francisco extendiéndose rápidamente entre los fieles, mientras los clérigos más conservadores intentaban sofocar cualquier indicio de cambio. Sin embargo, la semilla del Papa había sido sembrada. Como una chispa que se convierte en llama, el mensaje comenzó a circular entre la multitud. Las palabras de Francisco, acerca de una nueva era para la Iglesia, liderada por una mujer, comenzaron a calar en los corazones de aquellos dispuestos a escuchar. Sin embargo, el cardenal Moretti, decidido a mantener el orden y la tradición, no se detuvo ante nada para borrar esas ideas. Los folletos con el mensaje del Papa fueron confiscados y el miedo se apoderó del Vaticano, pero la llama de la verdad no se apagó. La hermana Lucía y Fernanda, con la ayuda de Teresa, lograron distribuir el mensaje en secreto, haciéndolo llegar a miles de personas que, a su vez, lo compartían con sus seres queridos. Y mientras los murmullos se extendían, también lo hacía la convicción de que el Papa Francisco había sido un visionario, uno que deseaba una iglesia diferente, más abierta, más inclusiva. Cuando la niña de la plaza, Sofía, irrumpió en la sala del cónclave, repitiendo las palabras del Papa como si vinieran directamente del más allá, Fernanda comprendió que la verdad, como una ola, estaba a punto de derribar todo lo que se había construido. El mundo entero estaba mirando, y aunque los poderosos en el Vaticano intentaron sofocar el cambio, el mensaje se extendió como un torrente. Finalmente, el cónclave eligió a Giovanni Bianchi como el nuevo Papa, un hombre humilde, cercano al pueblo y que prometió honrar el legado de Francisco. Aunque no se trataba de la revolución completa que el Papa había deseado, era un paso hacia un cambio real. Fernanda, con lágrimas en los ojos, sabía que el Papa había dejado su marca en la Iglesia y que su visión comenzaba a abrirse camino en el corazón del pueblo. Regresando a su hogar en el interior de Italia, Fernanda sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. La nota del Papa, que había sido confiada a ella y a la hermana Lucía, era ahora un símbolo de valentía, de esperanza y de cambio. Aunque el camino por recorrer aún era largo, Fernanda sentía la paz que trae el saber que, a través de su pequeña acción, había ayudado a hacer realidad la visión de un hombre que soñó con una iglesia que escuchara a todos, sin importar su género, raza o estatus. Mientras miraba las estrellas en el cielo, Fernanda susurró, con el corazón lleno de gratitud: «Gracias, Santo Padre. Tu luz nunca se apagará». La historia de Fernanda es un testimonio poderoso de cómo una persona aparentemente insignificante puede cambiar el curso de la historia. A través de su valentía y determinación, Fernanda, una simple empleada del Vaticano, se convierte en portadora de una verdad que desafía siglos de tradición y poder. El Papa Francisco, con su visión de una iglesia más inclusiva y justa, le deja un legado que, aunque lleno de riesgos y obstáculos, nos recuerda el poder transformador de la fe y el amor incondicional. Lo que hace esta historia tan conmovedora no es solo la valentía de una mujer que se ve obligada a desafiar la autoridad, sino también el profundo mensaje que encierra. Nos invita a reflexionar sobre cómo, en momentos de gran cambio, las personas comunes tienen el poder de desafiar el statu quo, de cuestionar lo que se da por sentado y de ser la chispa que enciende un cambio profundo.
La historia de Fernanda no es solo la de una mujer luchando por un secreto que le fue confiado, es la historia de todos aquellos que, en sus corazones, saben que el mundo puede ser diferente, que el amor y la esperanza son fuerzas poderosas capaces de superar las barreras más grandes. A veces, la vida nos pone en situaciones donde la verdad parece demasiado grande o peligrosa para ser revelada, donde el miedo nos susurra que no tenemos el poder para cambiar nada. Pero lo que Fernanda nos enseña es que, incluso en medio de la incertidumbre y el peligro, la valentía de seguir lo que creemos en lo más profundo de nuestro ser puede tener un impacto mucho mayor del que imaginamos. Las palabras de Francisco, escritas con su propia mano, se convierten en un faro de esperanza no solo para la Iglesia, sino para el mundo entero, recordándonos que el cambio comienza con cada uno de nosotros. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestra capacidad para escuchar nuestra propia voz interior, para desafiar las estructuras de poder cuando sabemos que la verdad y la justicia están de nuestra parte. Al final, el Papa Francisco dejó un mensaje de amor, de apertura y de transformación. Y en la valentía de Fernanda, vemos como una sola acción, por pequeña que sea, puede sembrar la semilla del cambio que, con el tiempo, puede crecer y alterar el destino de millones. Así, la historia de Fernanda es un recordatorio de que, aunque el camino sea arduo y el precio del cambio sea alto, lo más valioso de la vida es ser fiel a lo que creemos y dar todo por un futuro mejor, sin importar lo difícil que parezca. Al final, la verdad siempre encontrará su camino. Si te gustó esta historia, no olvides compartirla con tus amigos y suscribirte a nuestro canal Historias de Justicia para más contenido como este. Tenemos una historia nueva todos los días.